nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque Fernando VII fue innegablemente absolutista, durante 3 años tuvo que reinar contra su voluntad con gobiernos liberales que aplicaron la Constitución de 1812. El periodo, conocido como Trienio Liberal, comenzó con un pronunciamiento y terminó con una invasión, a modo quizá de preludio de las intervenciones militares en la política española que iban a caracterizar el siglo XIX. Tras su regreso de Francia, Fernando VII puso todo su empeño en anular los efectos de la Constitución de 1812 y restaurar el antiguo régimen. Los liberales, aún débiles y no excesivamente populares fuera de las grandes ciudades, apenas pudieron oponerse con alguna efectividad y tuvieron que exiliarse generalmente a Inglaterra. A partir de ese momento, las conspiraciones liberales se sucederían, mientras todo el programa absolutista se limitaba a perseguir a sus enemigos. Pero el 1 de enero del año 1820 el coronel Rafael de Riego se levantó en las Cabezas de San Juan, con un contingente destinado a América a fin de sofocar la rebelión independentista en aquel continente. La proclama del pronunciamiento no ahorraba acusaciones contra el monarca, al que se exigía jurar la Constitución, jaleado con un enérgico «viva» al final de la arenga. Riego detuvo a su superior, el conde de Calderón, al que se mantuvo prisionero hasta el año 1823, pero su pronunciamiento no encontró ningún eco popular. De hecho, 2 meses más tarde, las tropas de Riego se desbandaron, refugiándose en Extremadura. Pero justo entonces se produjeron levantamientos militares en Galicia que proclamaron la Constitución. La rebelión se extendió entonces por toda España y el Palacio Real de Madrid fue rodeado por la multitud. El 20 de marzo de 1820, ante la actitud dudosa de las tropas, Fernando VII publicó el Manifiesto del Rey a la Nación Española, en el que apoyaba la restauración de la Constitución del año 1812, dando comienzo al trienio liberal. La inestabilidad fue la nota característica del periodo. De un lado, el rey deseaba que los liberales fracasaran. De otro, los propios liberales estaban divididos entre quienes defendían la Pepa, que consagraba el equilibrio entre el monarca y las Cortes, los moderados, y quienes abogaban por elaborar una nueva constitución que sometiera al rey a la soberanía nacional, los exaltados. Hasta marzo del año 22 dominaron los moderados, pero tras las elecciones celebradas en esa fecha las Cortes fueron de los exaltados. El monarca entonces propició una sublevación militar contra el gobierno que fracasó y tuvo como consecuencia la entrada en el gobierno de Evaristo Fernández de San Miguel. La división en el país se hacía cada vez más profunda y afectaba a todos los sectores, desde el ejército a la prensa. La hacienda se encontraba en un estado ruinoso, las logias masónicas de vital importancia política también estaban enfrentadas unas con otras. En el campo contían las revueltas absolutistas y el rey intrigaba para que la Santa Alianza interviniera en España a fin de restaurar el antiguo régimen. En abril del año 23, Francia enviaba a España a los 100.000 hijos de San Luis a fin de restaurar el absolutismo de Fernando VII. Este rehén del gobierno es evacuado hasta Cádiz, pero las tropas no pueden presentar resistencia alguna efectiva a los invasores, y además hay muy pocos dispuestos a hacerlo. La invasión pondrá punto y final al trienio liberal, restaurando a Fernando VII como monarca absoluto. Como en el año 1814, numerosos intelectuales tuvieron que exiliarse a Gran Bretaña, y los que quedaron fueron sometidos a un proceso de depuración y algunos de ellos ajusticiados. Pues un placer tenerlo hoy con nosotros, don Carlos Gregorio Hernández, experto de nuestro siglo XIX fundamentalmente. Encantado de estar aquí. Bueno, decíamos, el trienio liberal es una especie de anomalía dentro del reinado de Fernando VII. Decíamos que había una animadversión del rey contra el experimento liberal y a la vez una división dentro de los propios liberales. Con ese panorama era complicado que se consolidase, ¿no? Sí, el trienio tenía muy difícil, bueno, de hecho la duración es muy ajustada, ¿no? Pero tenía muy difícil consolidarse en el tiempo porque la situación europea no era la más favorable. Estamos en un momento de revueltas, es decir, los ciclos liberales del 20, del 30, del 48, pues este del 20 empieza aquí en España, va a tener también recorrido en Portugal, va a tener recorrido en otras partes de Europa
y la situación internacional no era la mejor, pero tampoco la internamente. Las fuerzas políticas que podríamos decir venían del año 12, se las agrupa en eso que llamaremos liberalismo moderado, y las fuerzas políticas que habían surgido también en el año 12, pero que habían avanzado más o habían evolucionado más, se las va a agrupar en eso que llamamos liberalismo exaltado. Pero había otros grupos, hay algún republicano, hay evidentemente absolutistas, hay grupos más moderados y era muy difícil la conciliación entre todos. Sí. Hay un personaje que es el que pone en marcha todo esto, Rafael de Riego, con su sublevación el 1 de enero de 1820 en las cabezas de San Juan, que fue hecho prisionero en la Guerra de Independencia, correcto, es enviado a Francia y allí conoce las ideas liberales más a fondo de lo que epidérmicamente se habían propagado en España y sobre todo entra en contacto con la masonería, aunque él no entra en la masonería hasta que regresa en 1814 a España. Eso es, correcto. Y vuelve aquí, será un poco el cabecilla junto a Quiroga, que sale bastante menos, pero también fue protagonista en ese sentido de la sublevación, y tendrá un rol principal de aquí en adelante, como una suerte de primer mito antes de Espartero de lo que sería el liberalismo español. Será presidente también de las Cortes y juega un rol político muy importante. Bueno, hablábamos antes de comenzar el programa sobre el papel de la masonería en todo este periodo, que es algo aceptado por las distintas corrientes historiográficas. Sí. Lo digo porque nadie piense que, en fin, que hay una visión conspiranoica ni nada parecido, sino que la masonería tiene un papel muy efectivo. En este momento del siglo XIX es probablemente donde más claro se ve. De hecho, el partido masónico sería el partido moderado. Y frente a ellos se agrupan lo que podríamos llamar las sociedades patrióticas, los comuneros, que estarían más en la línea de los exaltados. Pero se llama gobierno masónico al del año 21, al del año 22, es decir, que eso es innegable. En historiadores clásicos de tendencias diversas, pues desde Joseph Fontana, en la línea del marxismo, hasta, aunque ha tenido un recorrido complicado a lo largo de su vida, pero bueno, hasta corrientes más conservadoras, Gambra, etcétera. Es decir, tiene usted todo el arco. Suele afirmarse que el levantamiento de Riego incidió muy negativamente en desde el punto de vista español, en las independencias americanas. ¿Tan importante fue? Porque privó a las tropas españolas de la presencia en América, puesto que era un contingente destinado a cruzar el Atlántico. A ver, lo que ocurre en América es una guerra civil. Y esa guerra civil, entre defensores de la pertenencia a España y aquellos que se querían separar, podía haber tenido, evidentemente, un resultado distinto detrás de una intervención, que era lo que iba a ser Riego junto a Calderón en América en este momento, ¿no? Entonces, evidentemente, influye en lo que va a ocurrir en América, especialmente en estos años. Pero cuando se envía el ejército, ya al término del trienio, curiosamente, pues con los derrotados fundamentalmente, ese ejército que llega a América tampoco es capaz de resolver la situación, irán a Ayacucho y allí perderán. Quizás con esta anticipación, en el año 18-19, porque también la flota que iba a ir a América se fue retrasando desde el 17, que se contrata, hasta este momento, siempre es muy difícil hacer futuribles. Probablemente hubiera afectado al curso de los hechos americanos, claro. Bueno, en la península, el levantamiento de Riego inicialmente lo que produjo fue una enorme indiferencia. En Andalucía, que es donde se produce, y bueno, pues la verdad es que la propuesta ideológica liberal en ese momento no tiene demasiados seguidores en España, no es excesivamente popular. Poquísimos. A nivel popular el liberalismo es anecdótico. Dentro del ejército es bastante más fuerte. Evidentemente el ejército va a mandar en todo nuestro siglo XIX, desde la Guerra de Independencia hasta casi el final hasta la llegada de la Restauración, básicamente, ¿no? Entonces, de hecho, si se hubiera establecido el sufragio universal, quien habría ganado sería el más reaccionario de todos los candidatos posibles, ¿no? Es decir, que el apoyo al liberalismo era reducido, elitista, de ahí el sistema de voto que se plantea, y no contó con demasiado apoyo a esa sublevación, que se va pasando de pueblo a pueblo por el sur de España, pero tampoco en el sentido contrario. Es decir, la significación en el sentido absolutista, en el respaldo a Fernando VII, no fue tan alta como cabría esperar. Se van persiguiendo las tropas, van entrando y saliendo de los pueblos. Es curioso, hay algunas anécdotas en ese sentido. Salen los liberales, entran los absolutistas, se pone un pendón, se saca otro, ¿no? Bueno, aunque el trienio fracasó, duró muy poquito tiempo y no desarrolló unas políticas excesivamente coherentes, porque también hubo enfrentamientos, como decimos, entre los liberales, sí que sembró la semilla de lo que luego sería el liberalismo en España, indudablemente, y quizá tuvo una cierta influencia en el hecho de que durante la década siguiente, la década ominosa, hasta la muerte de Fernando VII, del 23 al 33,
la restauración no fuese lo radical que seguramente el monarca hubiera deseado? Vamos a ver, ya durante el trienio hay una sublevación en sentido realista, que de hecho llega a hablarse de guerra realista porque llegan a controlar pues, un territorio bastante importante de la zona fronteriza con Francia. Y en Madrid también hay... Y en Madrid. Hay una sublevación en la Plaza Mayor. Eso es. Pero donde fueron realmente fuertes sería en nuestra frontera, ¿no? Que será anticipo o vanguardia del ejército francés que intervenga. Ese ejército que interviene se sorprende, liderado por Angulema, un antiguo soldado de Napoleón cuando invade España, del apoyo que tienen ahora los franceses y que él no espera. Pero, digamos, el recorrido, que es lo que usted me plantea, ¿no? de estos hombres a posteriori, pues miren, Fernando VII fue siempre mirando por su mejor interés. Entonces, cuando surge y se constituye, que es a donde iba, el carlismo como alternativa, cuando Carlos empieza a ser, en el fondo, un reto a su persona, él no duda en apoyarse en los liberales. Claro. Es decir, hombres del trienio estarán prestándole dinero en el año 25 y en el entorno del gobierno en el año 26. Es decir, que cuando hablamos de década absolutista, pues también es simplificar muchísimo las cosas, podremos compartimentar una etapa muy claramente absolutista de represión contra la gente del trienio y a partir del año 24, cuidado, sobre todo el 25 en adelante empieza a cambiar esa línea de Fernando VII por su propio interés. En cuanto a esa popularidad del liberalismo a la que aludíamos, a su ausencia de popularidad, probablemente es lo que explica la diferencia ante las dos invasiones francesas, la del año 23 y la de 1808, por el contenido de cada una de esas dos invasiones. Por tanto, no tanto porque fueran francesas, porque las dos lo eran, sino porque una venía a instaurar el liberalismo y la otra a restaurar el absolutismo. Esa es la lectura que decía de Angulema, ¿no? Es decir, la ideología que se esconde detrás de cada soldado pues era distinta. Y eso es lo que explica la aceptación de una invasión que además permanece durante años, hasta creo que es 1827, el ejército de Angulema, pagado por el Tesoro español para mantener en el fondo a Fernando en el trono sin gravísimos problemas. Sin gravísimos problemas, es Fernando al final quien les liquida y les vuelve a mandar fuera. Un aspecto también interesante, y además por las derivadas que tuvo posteriormente de la Revolución Liberal, es que perjudicó una serie de sectores campesinos que ya de por sí eran bastante proclives, o muy proclives al absolutismo, y que probablemente esto pues los inclinó todavía más en ese sentido, ¿no? Claro, todas las medidas fiscales favorables a lo que podemos llamar liberalismo económico iban en contra de una organización económica tradicional basada pues, en la inexistencia del mercado, salvo a nivel muy local, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lógico que la facción reaccionaria sumara partidarios entre las clases populares, ¿no? Era más seguro el sistema existente que lo que ofrecía, sobre todo el gobierno del año 22. Sociológicamente podríamos decir que estos movimientos, que esta, digamos, oposición a las medidas liberales, se corresponde con lo que luego será el pueblo carlista. Sobre esto hay varias también posiciones, por ejemplo, Ramón Arnabat es crítico en ese sentido. Yo, en cambio, creo que sí, es decir, que esa continuidad, ese precarlismo, a mí me resulta notorio, ¿no? No hay carlista, no hay rey, digamos, Carlos todavía será leal a Fernando hasta el final, pero que... No hay causa dinástica, y explícitamente leal, o sea, defendiendo a su hermano en carta, diciendo te lo he avisado, estoy contigo, ¿no? Pero que sí, que los sectores que al final tienden al carlismo, en principio, se están significando ya contra lo que representa el liberalismo de una manera más intensa, pues por ejemplo, ahora con la guerra realista, luego con los agraviados, los malcontents, 27, que se llama, ¿no? En 1827, efectivamente, que llegan a controlar pues toda una región. Eso sí, aparece Fernando y se pacifican, y se disuelve la protesta. El ejército no había sido capaz de disolver esas guerrillas, pero la llegada de Fernando VII sí que lo logra. Bueno, pese a su promesa de marchar por la senda constitucional, es evidente que Fernando VII no tenía ninguna intención de hacerlo y que hizo todo lo posible por sabotear el trienio. Fernando lo que quiere es seguir en el trono. Ante todo. Eso, antes, ahora y después. Por eso esa sinuosidad política que va a tener. Y evidentemente no era liberal. Evidentemente no lo era. De hecho, cuando tuvo la oportunidad de escoger, escogió siempre la tendencia
más dura contra el Parlamento, pues gobernar sin él, contra la prensa y contra los opositores, siempre, ¿no? Contra los opositores, pues aquellos que protagonizaron pronunciamientos entre el año 14 y el año 20, pues van a sufrir el embate del rey, y a posteriori el propio Riego, ¿no? Septiembre del año 23 pues es ajusticiado. En el año 24 ocurre con el empecinado, con un hombre que venía desde la guerra de independencia, como muere de la guerra de independencia, ahora como contrario al rey. Así que Fernando, pues vamos, liberal evidentemente no lo era. Hablábamos antes de la Santa Alianza, que jugó un papel decisivo, lógicamente, en el desmantelamiento del trienio, pero se ha achacado siempre a la existencia del Tratado Secreto de Verona, que parece ser, vamos, ha permanecido o ha pervivido más en España esa teoría, porque hay textos ya muy antiguos, hablo de hace 4 o 5 décadas, extranjeros, donde desmontan todo el tinglado, es decir, que no existió el famoso Tratado Secreto de Verona y que habría sido como una especie de montaje periodístico. En fin, hay sus más y sus menos al respecto. Ahí sigue habiendo discrepancias, ¿no? Entiendo que se refiere al Congreso de Verona. Contacto y discusión entre las distintas dinastías que son absolutistas en Europa, Rusia, Francia, la inhibición de Inglaterra, en ese sentido los acontecimientos peninsulares, porque ya estaban, más que peninsulares, españoles, porque ya estaban interviniendo en Portugal. Vamos, la dirección es clara, sí. Hay un acuerdo para que Francia, sobre todo hay una anticipación, mejor dicho, de Francia a la hora de intervenir. No es que haya un consenso de las monarquías de Europa, sino que hay una anticipación de Francia para evitar que sea Rusia quien influye sobre todo en los asuntos de Europa. Pero no habría un documento, quiero decir, donde se hubiera plasmado... Estaba ahora intentando recordar las memorias de Chateaubriand, por ejemplo, las memorias de los personajes que están negociando en ese momento. Chateaubriand sí apunta en esa dirección, en la dirección de que existe. De la intervención en España, o sea, que es voluntad del gobierno de Francia, aunque es verdad que hay manipulación en los documentos, eso sí. Si hay un cese de un ministro plenipotenciario por la manipulación en esos documentos contra el ministro de Francia. Sí, hay un intento de movilizar a Francia, digamos, desde los sectores más ultramontanos, a pesar de lo que sería la prudencia que exigía intervenir en una península ibérica que podía haber llevado una guerra a toda Europa. Bueno, hay una relación, no sé si decir especial, pero sí llamativa, entre Fernando VII y los intelectuales. Bueno, relación brutal, tendríamos que decir, ¿no? Que se repite en el tiempo. En 1814, 1823, los intelectuales, una parte sustancial de los intelectuales, bueno, se exilian, otros son depurados, otros son fusilados. Ese término es complicado. Intelectuales podríamos ese es el problema. Más en la cronología y llevarlo casi al final del XIX. Claro. Si nos estamos refiriendo a escritores. Sí. Lo que llamaríamos luego intelectuales, obviamente. Pintores o periodistas, pues sí, claro que tuvieron que marcharse muchos de ellos. De hecho, porque cambiar la legislación, había sido un momento de esplendor económico para la prensa. Vienen empresas de Francia, donde allí se había prohibido. Es decir, lo que se prohíbe allí, en España resurge y hay banqueros que invierten. Pues yo quiero recordar... A ver, el medio era el Censor, me parece, no recuerdo ahora el diario exactamente, que tuvo muchísima popularidad. Es una inversión de un banquero francés que veía que en su país no podía desarrollar esa empresa y aquí sí. En relación a este tipo de personalidades, evidentemente se fueron a Inglaterra, una mayoría, otra parte a Francia, en función también de su pensamiento político. Los que son más moderados los de Inglaterra, los que son más radicales los de Francia, en función también de los cambios que iban ocurriendo en esos países. En Inglaterra formaron como una especie de grupo, ¿no? Ya venían estando allí, es decir, varios de ellos, desde el año 1810 en adelante, hay una colonia razonable de españoles, pues José Blanco White, etcétera, de hispanoamericanos que trabajaron a favor de las independencias. Entonces hay un grupo de gente hispanoparlante en Inglaterra, Diego Correa, también en sentido contrario, es decir, absolutistas que se van durante estos 3 años, es decir, que hay una presencia nutrida de exiliados. En el caso francés, pues igual. En el caso de París hay un seguimiento policial, cabría decir, a la gente que se encuentra afuera, en nuestra frontera, desde Bayona, en la propia Gibraltar, que era otra manera de salirse de España pues con cierta facilidad, y en París, evidentemente. Pues don Carlos Gregorio Hernández, muchísimas gracias por haber venido esta noche a hablar con nosotros del trienio liberal. Se lo agradezco de veras. Encantado. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.